Ok, partamos de vuelta. Y entonces vamos a partir con el equilibrio en el mercado de los bienes. Um, ok, ok, un supuesto que no les he dado, que se lo voy a dar ahora, pero era implícito al tener solo tres mercados, es que vamos a tener una economía cerrada. ¿Ok? Entonces el modelo, al ser cerrada, a la economía ser cerrada, ah, puedo compartir pantalla, por supuesto. Gracias. Gracias. La economía al ser cerrada, entonces, implica que no vamos a hablar de tipo de cambio, no vamos a hablar de exportación, no vamos a hablar de importación, pero extenderemos este modelo a economía abierta después. ¿Ok? Um, Vamos a recordar, para economía cerrada, una entidad contable que va a ser la siguiente. Donde I va a ser el PIB real, C va a ser el consumo y la inversión, y G va a ser el gasto del gobierno. Ok. El PIB. Bueno, ¿se acuerdan cuál era la definición del PIB? Pregunta que les hago a ustedes. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde está el chat? Si no encuentro el chat, así que si alguien dijo algo. Sí. Sería como toda la producción que es producida dentro de un territorio en la economía durante como un periodo de tiempo. Exactamente. Esto es una definición del PIB. ¿Ok? Efectivamente, había dos otras definiciones que seguramente vieron. Una era la suma de los valores agregados y una tercera era la suma de los ingresos, ¿no? Y todo relacionado a un territorio en un periodo dado. ¿Ok? Entonces, producción de bienes. Ahora, esta producción de bienes se va a dividir en tres componentes. Una producción de bienes de consumo, la inversión y el gasto del gobierno. ¿Ok? Entonces, el consumo fácil de definir, ¿eh? Es la compra de bienes y servicios por parte de los hogares. ¿Ok? Ahora, la inversión, ¿se acuerdan cuál era la definición? Que esto, alguna gente tiene dificultad. Tiene que ver con el capital, sí. Efectivamente es... perdón, no, exactamente. Específicamente es la compra de bienes y servicios um, por parte de las empresas. Um, y típicamente se le agrega a esto la compra de inmuebles, ¿okay? O la producción, si quieren, de inmuebles. Entonces, cada vez que se construye una casa nueva, ¿no? Esta debería aparecer en la inversión. ¿Okay? Pero por lo general son bienes de capital que adquiere la empresa. ¿Okay? Efectivamente, acá hablamos de bienes producidos, lo cual implica que la inversión no es la compra de activos financieros. ¿Vale? Si ustedes invierten algo en un fondo mutuo, esto no es inversión desde el punto de vista de contabilidad nacional. ¿Okay? Hay que tener presente que acá hablamos de bienes producidos. Entonces, si compra una cartera financiera, esto no es un bien.
en sí. ¿Okay? Puede haber un servicio financiero, eso sí, que les va a cobrar el banco. Este sí debería estar contabilizado en el PIB. Pero digamos, el valor de la cartera, olvidándose de la comisión que cobra el banco, no constituye bienes producidos. Profe, ¿me puede dar de nuevo la definición de inversión? Es la compra de bienes y servicios por parte de las empresas más la compra de inmuebles. Ya, muchas gracias. ¿Okay? Y todos estos constituyen bienes producidos en un territorio dado para un periodo dado. ¿Okay? Y el gasto del gobierno va a ser algo similar, pero el comprador acá es el Estado. Y otra vez quiero insistir que estamos hablando de bienes acá. Y entonces, por ejemplo, si emite un bono al Estado, esto no es gasto del gobierno. Emitir un bono le permite endeudarse, pero a priori el bono en sí no es un bien, si quieren, y no, digamos, no está incluido en el gasto del gobierno. Ahora, es cierto que con el bono puede financiar su gasto, pero eso es otro tema. Estamos hablando otra vez de la escuela que se construye, la escuela pública, del puente, la carretera, lo que quieran, todos esos bienes producidos. ¿Okay? Pero el pago, por ejemplo, de intereses sobre la deuda del Estado, esos intereses que paga el Estado no es gasto del gobierno. Esto tiene que ver con el mundo financiero y no con el lado de la producción. ¿Okay? Efectivamente, acá tenemos esta ecuación que ya vieron, y lo que quería enfatizar es que en esta ecuación hablamos de producción únicamente. ¿Okay? Pueden ser bienes de consumo, bienes de capital o bienes públicos. Ok. En el modelo ISLM, esta relación que tenemos acá es la que, sí, como comentaba Camila, exactamente. Había dicho hace un rato que la economía es cerrada, por lo tanto, no hay exportación, no hay importación. Veremos esta extensión más adelante. Entonces, como les comentaba, esta relación que tenemos acá es la que vamos a usar. Sí, no hay problema, Camila. Pueden preguntar. Es la que se va a usar para describir el equilibrio en el mercado de los bienes. ¿Okay? Alguna gente lo ve como una relación de oferta y demanda. ¿No? O sea, si quieren, está la oferta de bienes a la izquierda y a la derecha están los distintos canales vía los cuales se demandan bienes. Entonces, hay gente que demanda bienes por objetivo de consumo, otros que demandan bienes pensando en aumentar su stock de capital y por fin el Estado puede demandar bienes porque necesita, bueno, cuidar un poco el aspecto público de la economía. ¿Bien? Ok. Entonces diremos que hay equilibrio en el mercado de los bienes cuando el output es tal que se cumple esta ecuación. ¿Okay? Ahora les falta elementos acá para derribar el equilibrio. Les tengo que dar cómo se comporta el consumo, cómo se comporta la inversión y el gasto del gobierno. ¿Okay? Pero más allá de esta estructura, esta es la ecuación que vamos a usar para describir el equilibrio en el mercado de los bienes. Entonces ahora veamos cómo se comporta cada uno de esos componentes que son consumo, inversión y el gasto del gobierno. El consumo, vamos a suponer una relación lineal que es la siguiente. ¿Okay? Esos dos Cs van a ser parámetros
¿Ok? El C0 de acá se le suele llamar propensión marginal a consumir. Profe, ¿esto qué es lo que es? La relación de consumo. Ah, Entonces, si quieres, a la izquierda tienes consumo e inversión que hace el gobierno. Voy a entrar en los detalles de cada uno de sus componentes ahora y parto con el consumo, ¿ok? Y estoy suponiendo que entonces el consumo se comporta como le escribe esta ecuación, donde aparecen esos dos parámetros, C y C sub 0, que los estoy llamando, que son parámetros exógenos. C sub 0 se le suele llamar propensión marginal a consumir. Y lo que tenemos acá se suele llamar la renta disponible. Es decir, el ingreso que le quedan a los hogares después de haber pagado impuestos. Entonces, T van a ser los impuestos. I mayúscula habíamos dicho que era el PIB real. ¿Okay? Acuérdense, el PIB real tiene tres definiciones, ¿no? Su tercera definición es que es también la suma de los ingresos en un periodo dado. Es decir, ingresos que pueden obtener el trabajo, ingresos que pueden obtener el mercado financiero, ¿ok? Ingresos que pueden, sí, exactamente, digamos, neto de impuestos, ¿ok? Entonces, pueden usar también sus ingresos como para pagar impuestos. Um, entonces, como el PIB también es ingreso, lo podemos usar como indicador de la riqueza del hogar, ¿ok? Y por eso aparece acá en la renta disponible. ¿Ok? Entonces, I menos T, lo que nos queda de renta una vez que uno paga impuestos, ¿no? Y se llama la renta disponible. ¿Ok? Entonces, como ven, el consumo va a ser una función creciente en esta renta disponible. Y el impacto de la renta disponible sobre el consumo va a depender de esta propensión marginal a consumir. Es decir, la propensión marginal a consumir sería cuánto incremento mi consumo por cada peso extra que recibo como ingreso. ¿Ok? Exactamente, Agustín. El consumo tiene un componente fijo, que es lo que está acá, un parámetro exógeno, y el componente variable se debe a esta renta disponible. ¿Ok? Como ven, ¿por qué es lineal esta relación? No hay ninguna justificación. La justificación que tendremos es porque es más simple cuando es lineal. Entonces, cuando es lineal, pueden resolver a mano, etcétera, etcétera. Más fácil de obtener el equilibrio. Pero en la realidad, la función de consumo no suele ser lineal, ¿no? Entonces, la propensión marginal a consumir suele ser más alta para agentes pobres que para agentes ricos. La gente rico tiene tanta plata que no sabe qué hacer con el peso extra, si quieren, mientras que la gente pobre, eh, bueno, está un poco desesperado, entonces cada peso extra lo puede usar para consumir. Y suele ser que cuando uno mira datos, eh, digamos, datos de verdad, la propensión marginal a consumir suele ser más alta para clases con menor riqueza. Eh, pero bueno, Profesor, sí, ¿esta no es la expresión del consumo keynesiana? sí, es la que vamos a usar. Ah, ya. ¿Pero qué quieres decir con... ¿quién me estaba preguntando? O sea, no yo, es que si es como la expresión keynesiana no tiene como algún sentido, ¿no? Como que no es simplemente, como dijo usted, que se tiraba y lo asumíamos, como que no provenía de ninguna maximización.
Sí, exactamente. Acá no he maximizado nada, te he dado la relación. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Nunca te he dicho, por ejemplo, en el modelo de Fisher, ¿qué pasaría? El modelo de Fisher, tú pensarías en, bueno, está este horizonte de ingreso que veo a lo largo de todos esos periodos. Y bueno, dado lo que recibo en tal periodo, voy a consumir tanto y porque quiero suavizar el consumo, bla, bla, bla. ¿Ah? Todo este cuento no está acá. ¿Ah? Es como si diéramos de comer a un autómata. ¿Ah? Le das Y y sabes exactamente cuándo va a comer. El autómata no piensa. Si le das I menos T, si le das un peso extra, sabes que vas a consumir C sub 0. Y va a consumir C sub 0 que está en época de crisis, de expansión, que gane Chile el mundial o no, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. En ese Perfecto. sentido es ad hoc. Gracias. Y como les comentaba, en la realidad se suele documentar que no es lineal esta función. Si quisiéramos ir por una justificación más empírica, tampoco la tenemos. Pero esta es su simplicidad, que esta sí va a ser muy útil para resolver el modelo. Ok, este es el consumo. La inversión, vamos a hacer algo parecido. Voy a partir con la tasa de interés. Vamos a suponer que es lineal. Entonces vamos a tener todos esos parámetros. No, parámetros. Puede ser que he hecho el error antes también. Sí, he hecho el error antes también. Me desperté más francés que de costumbre. Parámetros. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Acá, acá y acá. Los estoy llamando A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Y tenemos el efecto de acá la tasa de interés. Y acá sería el PIB real. Ok. La tasa de interés acá, estoy usando la notación de la nominal, pero es también la real. ¿Por qué? Volvamos a la identidad de Fisher, ¿no? La identidad de Fisher ¿qué nos decía? 1 más I era igual a 1 más R por 1 más la inflación anticipada. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con la inflación anticipada? Hay un supuesto importante del modelo. Les había dicho, el nivel de precio es exógeno. Es decir, el nivel de precio va a ser una constante. Si el nivel de precio es una constante, esto implica que la inflación anticipada básicamente va a ser 0. ¿Ok? Entonces, este segundo término lo podemos olvidar. Por lo tanto, la tasa nominal y la tasa real va a ser la misma cosa en este modelo. ¿Okay? Entonces, les he puesto tasa de interés acá. Estoy usando la notación de la tasa nominal. ¿No? En estricto rigor, ¿qué querríamos tener acá? Nos gustaría tener la tasa real. ¿Okay? Pero que sepan que la real y la nominal es la misma cosa por el supuesto de que el nivel de precio es constante. Y no hay inflación en el modelo. Ok, entonces vamos a tener una contribución negativa de la tasa de interés a la inversión y una contribución positiva del PIB sobre la inversión. ¿Okay? ¿Cómo podemos justificar, más bien, cómo podemos justificar la contribución negativa de la tasa de interés sobre la inversión? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque si el mercado es como más rentable, o sea, los bonos son más rentables, entonces voy a querer invertir, gastar menos plata como en invertir como en capital, como físico, y voy a querer gastarlo como en el mercado financiero.
Exactamente, muy bien, Ashley. Efectivamente, por eso insistí que eran bienes cuando les hablé de inversión, ¿eh? Porque en realidad, en muchos modelos de economía, cuando uno quiere hacer rendir plata, hay como dos alternativas básicas. Una es el emprendimiento y la otra es el mercado financiero. ¿Ok? Básicamente, la tasa de interés acá, como bien dijo Ashley, representa el retorno del mercado financiero. Y según cómo le va al mercado financiero, si es que le va bien, quizá uno va a decidir invertir menos, en el sentido de que se va a dedicar menos al emprendimiento. ¿Ok? Entonces lo pueden ver como hay dos opciones para rendir plata. Opción 1, emprendimiento. O si quieren, entre paréntesis, compra de capital. La idea es que uno compra capital, produce bienes con este capital, vende esos bienes y obtiene rendimiento, beneficios, digamos. Sí, dos opciones para rendir plata, Camila. Y segunda opción, el mercado financiero. Fue un poco rápido porque pensaba que eran cosas que ya vieron en Macro 1, otros modelos de macro que vieron en el pasado. Pero bueno, está eso, por ejemplo, el modelo neoclásico de inversión que seguramente vieron en Macro 1. El emprendedor con cierto stock de dinero que quiere hacer rendir tiene dos opciones: o compra capital, produce, vende bienes, o en lugar de molestarse con esto, pone esta plata en una cuenta corriente y acumula intereses. ¿Okay? Acá está lo mismo. La tasa de interés que tenemos acá en violeta suele hacer subir el retorno de la opción 2. ¿Okay? Y el PIB real que tenemos acá, la idea es que va a representar un poco el retorno de la opción 1. ¿Okay? Entonces, la idea es que cuando el PIB es alto, debe haber mucha demanda por bienes. Y entonces, al invertir y al producir, es probable que uno pueda vender fácil. Y por eso, cuando el PIB es alto, vamos a tener una reacción a la inversión positiva. Al final, el segundo término representa un poco lo que le afecta al retorno a la inversión. El primer término, la tasa de interés. El segundo término me refiero al segundo término variable, este de acá. Este afecta al retorno del emprendimiento y la tasa de interés que tenemos acá afecta al retorno del mercado financiero. Y esto explica por qué la tasa de interés está relacionada negativamente con la inversión y el PIB real está relacionado positivamente con la inversión. Ok, entonces esta va a ser nuestra relación de inversión. Y por fin vamos a tener el gasto del gobierno. Antes, perdón. ¿Camina todo bien? Me parece que te había confundido. Excelente. Y por fin el gasto del gobierno vamos a suponer que va a ser totalmente exógeno. En el sentido de que no va a responder a lo que le pasa a la economía. Por supuesto, es un supuesto extremo, en el sentido de que el gasto reacciona al ciclo. Entonces, por ejemplo, bueno, en esa época yo no estaba en Chile, pero espero no equivocarme con lo que voy a decir. Cuando Velasco era ministro de Hacienda, parece ser que impulsó un poco el gasto para, digamos, evitar que la economía chilena se cayera. ¿Okay? Esta respuesta del ministro de Hacienda frente al ciclo sugiere que el gasto debe ser endógeno y responde al ciclo, porque la misma política reacciona al ciclo. Acá no. Vamos a suponer que es un parámetro exógeno. ¿Okay?
Es como si el gobierno fuese un ente que no fuese parte de la economía en cierta medida, ¿no? Como que si estuviese afuera y no se dejara influenciar por lo que ocurre en la economía. Y entonces, en ese sentido, esta variable va a ser exógena. Ok, entonces hemos definido inversión, gasto del gobierno, consumo. Uno va a poder reemplazar... ¿Dónde estoy? Bueno, déjame escribir la ecuación de nuevo. Va a poder reemplazar esos tres términos en esta ecuación de acá. Entonces, podemos decir Y es, por ejemplo, ya no me acuerdo qué notación es C más C sub 0 y menos T, más A sub 0 menos A sub 1 más A sub 2 y más G bar. ¿Ok? Y como ven a la derecha, vamos a tener toda una función de Y que va a ser lineal, ¿no? Entonces, efectivamente vamos a tener una primera constante. ¿Ok? Todo esto va a ser la constante. ¿Me falta algo? Creo que no. Y después vamos a tener menos o más, más bien, C sub 0 más A sub 2 Y. ¿Ok? Esto va a ser la parte variable. ¿Ok? Todo esto lo voy a llamar Z de Y. ¿Ok? Y alguna gente lo llama demanda agregada. Como ven, la demanda agregada, que es la demanda que uno obtiene después de sumar consumo, inversión y gasto del gobierno, va a depender positivamente del PIB. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que el PIB, en una de esas definiciones, el PIB es la suma de los ingresos de la economía. ¿Eh? Y esos ingresos es justamente lo que va a alimentar la demanda. ¿Ok? Cuando hay ingresos altos, se puede consumir. Cuando hay ingresos altos, las empresas responden e invierten porque creen que van a poder vender bienes. ¿Okay? De manera general, la demanda de bienes, la demanda agregada, va a ser una función creciente en el PIB, ¿eh? Porque uno piensa el PIB en el lado derecho de la ecuación como el ingreso de los hogares. Y lo de la izquierda lo pueden ver como una oferta, entre comillas, que sería, digamos, el PIB según su definición número 1, que es producción de bienes. ¿Eh? Y el equilibrio del mercado de los bienes va a ser tal que se va a igualar la oferta con la demanda. ¿Okay? Entonces, como ven, tenemos acá dos funciones de Y. Una es muy simple, Y es media Y, si quieren, es mi oferta. Y la otra es esta función lineal. La parte morada y la parte verde. La parte morada, Constanza, es una constante que no depende de Y. Es el punto. En lo morado, esto que dices de acá, es una constante. Y lo verde es una parte variable. ¿Vale? Y esta función z es lineal. ¿Vale? La podemos representar gráficamente. Voy a poner acá z de y, poner acá y. ¿Okay?
Y el nivel que tenemos ahí, acá, va a ser todo lo que tenemos ahí. De C menos C0 sub T por T más A sub 0 menos A1i más G barra. Toda esta suma de términos me va a definir la constante que tenemos acá. Y la pendiente que tenemos acá va a ser nada más que C sub 0 más A sub 2. ¿Ok? Al final del día, todo lo que es demanda se puede resumir a través de esta relación Z, que va a ser una función lineal. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo hay equilibrio en el mercado de los bienes? Va a haber equilibrio cuando el Y es tal que es igual a Z de Y. Entonces, la oferta que tenemos acá va a tener que igualarse con la demanda. ¿Okay? Puedo poner acá si quieren. En el equilibrio se obtiene cuando Y es igual a Z de Y. ¿Vale? Y esto se puede hacer gráficamente. Pues, si pongo Y acá, tengo una primera función de Y que es Z de Y. Y voy a tener una segunda función de Y, que es esta, que va a ser la oferta, que es nada más que Y. Pueden ver esto como una recta de 45 grados. A lo largo de esta curva roja, si te doy Y, me devuelves Y, si quieren. Alguna gente me pregunta qué hay como unidad en el eje de las ordenadas. Acá tenemos bienes. Bienes. Y entonces el equilibrio va a ser tal que oferta se iguala con demanda en este mercado. Tal que se cruzan esas dos curvas. ¿Ok? Ahora, podemos calcularlo si quieren el Y de líquido, no es complicado. Hay que. Déjenme quizá borrar un poco todo lo que tengo acá. Pero sí que podemos agregarle estrellas acá y acá. Y fácilmente vamos a obtener 1 menos I sub 0 más A sub 2. Eso es pasando este término al otro lado. Igual a toda esta constante. Entonces, fácilmente, dado la linealidad de las relaciones, uno puede calcular el output de equilibrio por, digamos, dado, por ejemplo, algunas cosas como el gasto del gobierno, la tasa de interés y, y los impuestos. ¿Ok? Ok. Profe, ¿puede mostrar el resultado del I de equilibrio, por favor? Sí, sí, perdón. Gracias. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase voy a ver más en detalle para ese equilibrio el impacto de distintos componentes, como cuál es el impacto de G,
cuál es el impacto de los impuestos, cuál es el impacto de la tasa de interés. ¿Ok? Ya se puede ver lo que les he puesto en rojo acá, ¿no? Entonces vemos que en este modelo, vamos a usar otro color, subir el gasto del gobierno nos va a hacer subir el output, ¿no? Sí, veo lo que dices. Acá puse un 2 y tienes toda la razón, debe ser un 1. Un 0, perdón. Gracias, Constante. Entonces, cosa que vemos es que si sube el gasto del gobierno, sube el output. Si sube la tasa de interés, cae el output. Si suben los impuestos, cae el output. Entonces, se puede ver matemáticamente, ¿eh? Lo hemos calculado. Pues, acá debe ser cierto. Pero voy a querer ver más en detalle esta relación en la próxima clase. ¿Ok? Queremos entender de dónde salen esas relaciones. ¿Sí? Y el mensaje principal que veremos en la próxima clase es que este modelo típicamente se va, digamos, los movimientos en este modelo se van a deber a movimientos en la demanda. ¿No? Y muchas veces la oferta se va a ajustar a la demanda. Y esto es porque justamente la oferta no puede ajustar precios. Entonces, si sube la demanda, en lugar de subir el nivel de precio, ¿qué van a hacer las empresas? Van a producir más. Así de simple. ¿Okay? Entonces, si el Estado decide gastar más y construir una carretera, esto va a ser bueno para el PIB, si quieren, ¿no? Porque lo que va a hacer digamos, la economía va a ser simplemente subir la producción frente a este aumento en la demanda. ¿No? Así de simple. ¿Okay? Entonces voy a entrar más en detalle en esta relación de cómo se construye la demanda en este modelo. Me está pidiendo Felipe que vuelva al gráfico de oferta y demanda. Ya, ahí está. Y lo haremos, de hecho, usando este gráfico. Lo dejamos acá. No sé si tienen alguna consulta antes de que dejemos la clase. ¿No? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos el miércoles. Chao.